Buenas tardes. El tema que me correspondió de exposición fue la historia de la evaluación de inteligencia con énfasis en las escalas de Wechsler. Ahora veremos, veremos cuáles fueron algunos avances importantes o hitos importantes para la medición de la inteligencia. El primero de ellos establecido en el siglo XIX, en donde influyó para la introducción definitiva de la medida de inteligencia la obligatoriedad de la educación en los Estados Unidos, donde algunos de los estudiantes eran provenientes de otros países, que dio como resultado un grupo muy diverso y proveniente de algunas familias que no tenían educación. El segundo hito importante fue la demostración por medio de la medición de capacidades sensoriales por los psicólogos científicos. Para aclarar un poco esto, existieron unas propuestas importantes o teorías importantes a mediados del siglo XX por Francis Galton y Cattell, quienes consideraban que la inteligencia se podía medir por capacidades sensoriales agudas. Ambos desarrollaron algunas propuestas que se establecieron como fallidas. Para seguir con la propuesta de la medición de inteligencia a través de la historia, debemos definir o caracterizar algunos requisitos que tienen tanto legos como expertos respecto de la definición de inteligencia o qué características debe tener la medición de inteligencia. Para los legos, la capacidad primordial es establecer una capacidad verbal, donde la persona debe tener claridad y manejar de manera articulada el tema que va a tratar. Diferente a los expertos, quienes establecen que la capacidad de inteligencia debe medirse por la solución de problemas, donde la persona debe tener un amplio conocimiento sobre la solución de problemas y tomar unas buenas decisiones. Seguido a esto, me parece importante abordar los conceptos que se manejan por algunos de los representantes de medición de inteligencia, como lo es en este caso Wechsler, representante importante para nosotros, y Ceci. Me permitiré exponer un poco las definiciones. Para Wechsler, leeré puntualmente. Para Wechsler, la inteligencia debe ser considerada como un agregado o capacidad global del individuo para practicar con determinación y pensar de manera racional y enfrentar efectivamente su ambiente. Diferente Ceci, quien define la inteligencia como las capacidades innatas simples que dan en rango de posibilidades. Estas se pueden desarrollar, dejar de desarrollarse o desarrollarse y atrofiarse después, dependiendo de la motivación y exposición de la experiencia. Estas teorías han tenido gran influencia en teorías o han estado enmarcadas o aportadas en la medición de teorías de la inteligencia por las teorías de psicometría, las teorías de desarrollo, las teorías de neuropsicología y el procesamiento de la información. En cuanto a las pruebas realizadas, según Wechsler, David Wechsler, quien trabajaba en el Bellevue Hospital de Nueva York, estableció unas pruebas para medir la inteligencia a nivel grupal y a nivel individual. A nivel individual las estableció tanto para grupos de niños como para grupos de adultos. El grupo de niños fue establecido por medio de la medición, por medio de la prueba WIX número 3, y para adultos por medio de la prueba WISE-R o WISE-3. La primera de ellas se publicó, la última publicación se realizó en 1991, donde para tanto las pruebas de inteligencia para adultos como las pruebas de inteligencia para niños se establecieron unas subpruebas. Para los niños, 10 pruebas o subpruebas obligatorias y 3 subpruebas complementarias. Los niños correspondientes a las edades entre 6 y 16 años. Las pruebas para adultos efectivamente se realizaban por 3 subpruebas. Estas pruebas estaban caracterizadas por varias subpruebas, las cuales son 7 subpruebas verbales y el restante subpruebas de ejecución, donde ellas se establecían ejercicios como completar las figuras, la secuencia de letras y números,
la retención de dígitos, el ordenamiento de dibujos, las pruebas matriciales que eran importantes para medir la medición. Pero ¿qué estableció Wechsler? Wechsler quería no solamente medir la capacidad de inteligencia, sino no tener que administrar reactivos marcados debajo del nivel de la capacidad y obtener proporcional puntuaciones de coeficiente intelectual en una escala total, en una escala verbal y en una escala de ejecución. Por último, existen las pruebas que ya anteriormente había referenciado, como son las pruebas grupales. Estas pruebas grupales se establecieron por uno de sus representantes importantes, como fue Edinburgh en Estados Unidos a principios del siglo XX, donde Edinburgh generó una propuesta en donde la prueba era realizada en donde se omitían algunas palabras del texto y la persona tenía que desarrollar el restante de ese texto. Espero haber dilucidado un poco el tema sobre la medición y evaluación de pruebas de inteligencia. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde.